Gracias por acompañarnos en este tiempo para escuchar el mensaje de las Escrituras. El día de hoy el sermón se titula Prosigo a la meta. Basándonos en Filipenses 3:14 y otros pasajes, vamos a ver cómo el Señor nos alienta para seguir en nuestro camino, entendiendo que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, tenemos siempre esta motivación extra, esta fortaleza que viene de parte de Dios para enfrentar nuestros retos, para enfrentar los desafíos de nuestra vida, para dar de frente a cada situación que viene a nosotros la mejor forma tener la mejor perspectiva para asimilar cada uno de estos retos. Por eso, asimilemos de diferente manera como las Escrituras constantemente son una motivación y un mensaje de esperanza en medio de nuestro caminar. Vamos a ver que Génesis 39:5 nos recuerda a través de la escritura la historia de José, una historia donde un joven se ve en diferentes perspectivas o etapas de su vida. Por eso la primera invitación de esta mañana es analizar nuestra posición en la carrera, asimilando como presenta Filipenses 3:14 que estamos en la búsqueda de ese objetivo, como si fuera una carrera, asimilando como si fuéramos participantes, atletas de una competencia. Bueno, algo importante para el atleta es darse cuenta qué posición tiene en la pista, en el lapso, en el trayecto. Génesis 39:5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía que hacer, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Recordamos en la historia de José que inicia teniendo un privilegio bien notorio dentro de su familia, pues era un hijo deseado, un hijo esperado, un hijo que en la visión y en el anhelo de Jacob habría de nacer. Y viene, ¿verdad? José, y es una bendición para él, no así muy grande para sus hermanos, puesto que termina siendo vendido. Entonces viene esa segunda etapa, ¿verdad? Después de ser un hijo privilegiado, después viene una etapa de ser esclavo. Después es vendido a Egipto, donde precisamente este pasaje nos hace reflexionar. Tiene una función importante, ven que tiene esta destreza, que tiene esta bendición de parte de Dios, siendo visionario o un soñador, que en la bendición de Dios era realizado lo que él podía interpretar o soñar por sí mismo. Entonces viene a ser de gran bendición como siervo en la casa de Potifar, el egipcio. Después viene una situación terrible y va hasta el fondo, hasta ser aprisionado, y finalmente es recompensado por Faraón cuando él interpreta un sueño relevante que tenía que ver con el futuro, la estabilidad de toda la nación de Egipto, y es puesto, dice la escritura, como el segundo después de Faraón. Entonces, hay altibajos, hay lapsos en esta carrera, en esta historia de José. En una carrera, volviendo a este ejemplo de la Biblia, en una carrera de atletismo, es importante reconocer que el atleta tiene que reconocer en qué posición va, porque dependiendo del lapso de la carrera, es cuando a veces administra fuerzas, cuando a veces es necesario empujar más fuerte, cuando es necesario dar ya el máximo esfuerzo. Dependiendo los lapsos y la zona estratégica del atleta, no todos son iguales, pero cada uno tiene su estrategia. Cada área o cada posición o lapso de la carrera debe o es bueno manejarse de la mejor manera. Analicemos nuestra posición en la carrera, en esta carrera que tenemos en la vida, en nuestro diario vivir, en tu situación personal, en tu situación familiar.
en esta vida que tenemos, hay lapsos en los cuales cumplimos más en nuestra función familiar. Hay lapsos donde es importante ver por nuestro empleo, nuestra profesión. Hay lapsos donde usted tiene que invertir más en cuestiones personales, ver por usted, ver por su salud, ver por que usted como persona se sienta bien, esté bien, física, espiritual, mentalmente, en fin. A veces descuidamos el área o la posición en la cual estamos o debemos de vivir. A veces descuidamos ese lapso, esa etapa, y queremos brincar, queremos adelantarnos, nos desesperamos a veces por estar en una etapa, por sentirnos estacionados, cuando a veces es algo importante. A veces es necesario estar quietos. Otros días es necesario estar corriendo y empujar. Otros días es importante descansar. Por eso, analice su posición. Analice cuál es su presente. Analice y sea en esa perspectiva como José. ¿Cuál es su exigencia el día de hoy? ¿Cuáles son los resultados que yo debería de dar? ¿Qué debo de esperar para mi vida, para mi familia, para mi proyecto, para mi trabajo? Y espiritualmente hablando, ¿cómo me siento hoy? ¿Cuál es mi presente en cuanto a mi relación con Dios el día de hoy? Un atleta, como pone en ejemplo la Biblia, las palabras de Pablo, debe de estar preparado para esta carrera. Y algo importante en cualquier disciplina, y particularmente el atletismo, es identificar qué zona, cuál es mi zona, cuál es mi ubicación, cuál es mi posición en este momento dentro de esta carrera. Esta carrera asimilamos y podemos ejemplificar hoy. Es nuestra vida, es la oportunidad que Dios nos da de desarrollarnos, es la oportunidad que tenemos de entender nuestro propósito en este mundo. Hablando y siguiendo con este ejemplo de una carrera como la Biblia lo presenta, es crucial dejar atrás. Claro, en una carrera de atletismo nos podríamos referir a pasar a los oponentes o a los contrarios. Es a veces crucial que el atleta sepa identificar cuándo es tiempo de dejar atrás, de hacer un rebase, de hacer un esfuerzo más, y en ese aspecto ir dejando atrás a otros corredores. Hay otras carreras que tienen obstáculos, y ahí literalmente es importante vencer y sobrepasar cada uno de ellos. Pero a veces en la vida, usted y yo no aprendemos a dejar atrás. Muchas veces retenemos y así queremos correr. Muchas veces queremos ir con la vida como si tuviéramos un gran costal, un gran peso sobre nosotros, y así no podemos realmente seguir efectivamente con nuestra carrera. Mis amados hermanos, Filipenses 3, versículo 13 nos dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, dice Pablo. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Vuelvo a este punto, y en la invitación de Pablo creo que es muy clara. Muchas veces nos arraigamos a un pasado o a un presente que tiene que pasar. Nos quedamos a veces muy centrados en una perspectiva, un ritmo, un estilo, que a veces hasta nos viciamos y no somos proactivos, no vemos por un futuro. A veces nos frustramos tanto por el pasado o por el presente, que a veces el futuro no es claro, o no somos tan claramente visionarios de qué es lo que sigue para mí, para mi familia, en mi vida espiritual, en mi vida profesional. En esta carrera de la vida es importante dejar atrás lo que se tiene que quedar atrás. Darle, como decimos a veces, vuelta a la página y darnos cuenta cuál es el siguiente episodio que debemos de escribir en la vida.
en nuestra vida personal. Por eso Filipenses, en esta inspiración, Pablo nos anima en este ejemplo de la carrera nuevamente. Algo que yo hago, dice Pablo, es que ciertamente me olvido de lo que ya está atrás. No podemos hacer nada por el pasado. El pasado nos puede ayudar para reflexionar, para aprender, para tener experiencia, para entender inclusive de errores o de buenos resultados. Pero el pasado ya no puede volver. La historia que hemos escrito el día de ayer ya quedó atrás. Solamente sacar la riqueza y el conocimiento de ello. Sin embargo, la vida sigue. La vida tiene su ciclo. En esta carrera de nuestra vida, aprendamos a dejar atrás. Aprendamos a saber cuándo es necesario dar el siguiente paso. A veces el atleta, como lo pone Pablo en ejemplo, y asimilando esta disciplina, hoy en día hay secciones o hay momentos, sobre todo hablando de carreras de prolongación o de gran longitud, es importante administrar, pero también retomar fuerzas. Recuerdo escenas de Juegos Olímpicos, sobre todo en maratones, ¿verdad? Ver a la gente cansada por minutos, horas, en el caso de la caminata y otras disciplinas, y viendo en ciertos lugares que hay, les ponen a veces naranjita, a veces una botella de agua, y ellos tienden a refrescarse, verán ciertos lapsos de la carrera. Hay lapsos dentro de estas disciplinas de atleticismo o de atletismo que si la persona no se rehidrata, si la persona no toma un poco, si es posible, tomar un poco de azúcar, una fruta, si no baja el ritmo un momento para ir teniendo una mejor respiración y luego otra vez dar ese empuje, si la persona no administra esas cuestiones, puede ser crucial en un lapso más adelante que es importante para el atleta. Por eso el administrar fuerzas y, como lo denotamos aquí, el retomar, el renovar fuerzas en medio ya de la carrera, no necesariamente un detenerse, que a veces algún atleta lo puede considerar, detenerse, tomar un respiro y avanzar nuevamente. Es crucial considerar que en la vida hay que tomar ese renuevo. Hay que tener fuerzas nuevas para enfrentar los nuevos desafíos. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén, dice la palabra de Dios. A veces es tan crucial que usted renueve sus fuerzas antes de que siga mañana otra vez con su rutina de trabajo, mañana otra vez con su vida familiar que a lo mejor está pasando por una cuestión complicada, mañana que a lo mejor su salud no esté del todo bien. Entonces es necesario renovar fuerzas. No sabemos lo que trae el día de mañana, no sabemos inclusive qué va a pasar el día de hoy probablemente con exactitud. Y a veces hay días que nos sentimos más pesados, más cansados, más débiles, más lastimados que otras ocasiones. Esta carrera de la vida espiritualmente nos enseña que en Dios podemos recurrir a un renuevo. Que como dice Isaías, el Señor es quien renueva nuestras fuerzas para aquellos que hemos confiado en Él, aquellos que confiamos en su nombre. De esa manera, simbólicamente dice, no solamente correrán, ¿verdad? O caminarán, sino hasta volarán como las águilas, dice la palabra del Señor. Qué precioso es ver cómo Dios aligera nuestras cargas, pero no solamente eso, sino que aún nos renueva de fuerzas, que podemos nuevamente correr, que podemos nuevamente alzar el vuelo por su gracia y su misericordia. ¿Cuántas veces Dios no ha asistido en tu vida?
renovando, trayendo ese refresco necesario a tu alma, a tu espíritu. ¿Cuántas veces Dios no hace en nuestras vidas el revalorar, el reconsiderar cosas elementales, el a veces reemplazar cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros, con tal de tener fuerzas nuevas para enfrentar nuestros compromisos, nuestros desafíos, nuestros retos? Dios está ahí. Siempre Él se ha expresado, de acuerdo a las Escrituras, como esa fuente de inspiración, de ánimo, de fortaleza, pero también este descanso, como Él se describe de sí mismo, ese reposo para nosotros. Por lo tanto, un atleta, sobre todo en estas carreras que tienen mucho lapso o trayecto, es importante administrar y renovar fuerzas. Dios quiere que el día de hoy usted se dé cuenta si necesita ese descanso, si es necesario renovar, si es necesario tal vez parar un tiempo, pero Dios claramente nos expresa que Él está ahí para aligerar nuestra carga. Es importante dentro de la carrera para un atleta enfocar o reenfocarse en la meta. Cuando estos atletas de grandes longitudes o distancias para su disciplina, cuando ven al final la meta después de horas de recorrido, de minutos de estar en trayecto y verse fatigados, verse deshidratados, muchos de ellos ya a veces casi al punto de alucinar, a otros desmayándose, pero cuando vislumbran a lo lejos las banderitas o la zona de completar la meta, para muchos de ellos es una inspiración extra. A veces ellos sacan fuerzas de donde no había, empiezan a correr, empiezan a hacer un máximo esfuerzo cuando pueden reconsiderar o reenfocar el punto final al cual tienen que dirigirse. Muchos atletas terminan tomando un lugar en el podium porque esa inspiración final fue un empuje, fue una motivación que no solamente se quedó en lo mental o en lo anímico, sino que hasta física y mentalmente se transforma el atleta y hace algo extraordinario, rebasa a muchos, hace velocidades que a lo mejor no tenía contempladas y a lo mejor alcanza un lugar que no estaba en la perspectiva. Todo esto es una motivación cuando volvemos a reenfocarnos en el objetivo. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó aún la cruz. Amén. Cuando tenemos un objetivo en la vida, a veces hay muchos sacrificios de por medio, hay sufrimiento de por medio, pero esa motivación de llegar a culminar esa meta, ese objetivo en nosotros, nos inspira y a veces nos hace sacar fuerzas de donde ni siquiera las había. Vemos a un Jesucristo, según el relato, que el objetivo a final de cuentas era ir, complementar un sacrificio en una cruz, lo cual implicaba sufrimientos, dolor, sacrificio, lágrimas, demasiadas cosas. Pero Dios estuvo, a través de Jesucristo, estuvo completamente enfocado. Y aunque tuvo, como dice la palabra de Dios, ese temor humano de pasar esa racha cuando expresa, por ejemplo, que pase de él esa copa, simbólicamente hablando de este sufrimiento que se avecinaba a su vida. Aún el Señor Jesús estaba consciente cuál era el objetivo y que a través de ello habría demasiado amor para todos, que habría perdón, que habría misericordia, que habría esperanza, vida eterna a través de este objetivo cuando Él lo cumpliera. En nuestra vida tenemos diferentes metas y objetivos. Tenemos cosas tan importantes que son para usted personalmente,
que usted sabe que son relevantes para su familia, que son cosas que tienen que suceder, que tienen que realizarse. Y cuando no suceden, hay frustración, hay enojo, ira, contiendas, a veces hasta con Dios mismo terminamos peleados, entendiendo que Dios nos da tantas cosas. Sin embargo, sucede. Cuando reenfocamos la meta, tenemos nuevamente inspiración. Tenemos ese empuje de decir, yo tengo que estar ahí. Mi familia debe de experimentar esto. Yo tengo que alcanzar esto otro. Y cuando reenfocamos en la meta, a lo mejor no llevábamos la mejor carrera, no llevábamos el mejor ritmo en la vida, no estábamos teniendo los mejores resultados, la mejor experiencia personalmente, espiritualmente a lo mejor nos sentíamos muy distantes de Dios. Pero el enfocar en esa meta, como espiritualmente el asimilar nuestra realidad en Dios, nuestra esperanza en Él, la vida eterna en Cristo, la abundancia de paz, la llenura de Dios en nosotros y tantas otras bendiciones. Ese reenfoque alienta al creyente a decir, yo puedo alcanzar, yo puedo lograr. Con la ayuda de Dios, las cosas pueden suceder. El reenfoque para el atleta es una motivación extraordinaria. Para el cristiano, el reenfocarse en Dios y fijar sus objetivos, sueños, aspiraciones, entender su propósito en Dios, termina siendo una motivación fuera de lo común. Finalmente, gozar del premio. Recuerdo, yo no he participado particularmente en una carrera de maratón o ni siquiera un medio maratón. Sé que lo haré y es algo que tengo una meta, un objetivo precisamente que algún día lo realizaré. Pero dentro de estas disciplinas me llama mucho la atención cuando platico o ves también en alguna entrevista de personas que participan en ciertas carreras de distancia por la comunidad, por una causa, y ves personas de tercera edad, personas con discapacidad, personas que simplemente por apoyar participaron y en otras competencias a lo mejor de cierta categoría más profesional. Aún hay atletas que dicen, bueno, mi objetivo principal era participar y lo logré. Mi meta primaria era ser parte de esta clasificación y ahí estuve. Y otros atletas o personas que participan como en estas carreras, maratones comunitarios con causa, es decir, yo quería apoyar y quería llegar a la meta, ¿verdad? Yo simplemente era hacer mi trayecto y por simplemente cumplirlo yo me siento satisfecho. Hay perspectivas diferentes, hay quienes corren por el tiempo, hay quienes corren específicamente por el podium número 1, hay quienes se realizan o sienten su realización en complementar la carrera, el lapso, en fin, diferentes perspectivas. Pero el asimilar el premio ya es una cuestión muy personal e individual. A lo mejor no le vas a ver lo mismo a una persona que iba por un primer lugar y quedar en un lugar 50, 100, 10, inclusive el tercero probablemente no le sea de mucha satisfacción. Pero muchos otros tal vez podemos asimilar el gozar el premio en el aspecto de decir, realicé lo que debía realizar, logré lo que anhelaba lograr, vi realizada en mi vida lo que Dios quería que sucediera en mi vida. De acuerdo a cómo yo he asimilado el plan de Dios en mí, he visto la realización de Dios en mi vida. Gozar el premio, como la palabra de Dios nos invita también en la reflexión de Pablo, es darnos cuenta cómo nos realizamos en Dios en múltiples aspectos tan importantes de nuestra vida. Dice Filipenses 3:14, sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Hay un premio, hay un galardón. Y la palabra de Dios nos es clara. Cuando este premio no necesariamente tiene que ver con
asimilar a un contrincante, pelear con alguien más. Esto es algo muy personal. Esta es tu carrera en Dios. Este es tu caminar con Él. Este es el lapso, el trayecto que tú tienes que avanzar entendiendo tu propósito en Él. Entender el premio, disfrutar del premio en Dios, tiene mucho que ver con asimilar nuestra realidad en Dios. Pues a veces, como bien digo, otros no disfrutan de los logros porque a lo mejor no era una perspectiva humana que esta persona tenía para sí mismo, no era la expectativa que tenía antes de iniciar siquiera la carrera, durante años de preparación, meses de preparación. Pero otras personas con pleno gozo pueden decir, he realizado lo que debía hacer. Me siento satisfecho completamente porque llegué al punto que era importante para mí. Dios anhela que lleguemos a esta meta, la meta que Él ha trazado para tu vida. Y cada uno de nosotros probablemente tiene meta o metas distintas. Lo importante es asimilar mediante Dios cuál es el llamado o llamamiento, dice, celestial de Él para tu vida. Y la máxima realización, el máximo gozo va a ser que algún día veamos esto como una realidad, una verdad en cada uno de nosotros. Decía Christine Caine, la vida cristiana no es una carrera de una sola persona, es un relevo. No estás solo, eres parte de un equipo reunido por nuestro Dios imparable para lograr sus propósitos eternos. Recuerde también, y eso es importante, usted no está solo. Gracias a Dios que quienes creemos en su nombre, podemos tener nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, pero sabe que no lo hacemos solamente cada uno en su propio espacio. Somos parte de una comunidad. Somos parte de corredores en esta gran carrera. Somos parte de un equipo que Dios llama iglesia. Por lo tanto, siéntase honrado de ser parte de un equipo que corre. Que tenemos objetivos diferentes e individuales, ciertamente sí. Pero como iglesia tenemos objetivos centrales, tenemos objetivos que Dios traza para nosotros claramente en la perspectiva de su palabra. Para nosotros el objetivo de lograr establecer el reino de Dios y ser dignos representantes de Él y muchas otras cuestiones que implican ser parte de este gran equipo. Por lo tanto, cada día que sea una motivación para usted y la carrera que usted corre el día de hoy sea inspirada por la presencia misma de Dios en su vida. Que el Señor le acompañe, que su presencia sea con usted y que su Espíritu Santo llene su vida, su alma, de motivación, de esperanza, sabiduría para entender su caminar con Él. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga esta semana